Hola, buenas tardes a todos. Este es un ensayo de la presentación que vamos a dar el 23 de agosto de este año 2022 para los estudiantes de escuelas técnicas de la especialidad mecánica. Así que bueno, allá vamos. Especialmente vamos a hacer énfasis en las normas de dibujo tecnológico, las últimas actualizaciones, en qué estado está, cómo se ha actualizado todo el paquete de normas de dibujo tecnológico y cuáles son las últimas novedades y también vamos a ver un poquito de lo que se viene en el futuro. Bien, dentro de IRAM nosotros trabajamos con foco dos, este, en dos comités técnicos de ISO, que son el TC 213 de especificación geométrica de producto y lo que es documentación técnica de producto en el TC10. ¿Sí? Dentro del 213 somos miembros observadores, dentro del TC10 somos participantes activos dentro del subcomité 1 de condiciones básicas, del subcomité 6 documentación de ingeniería mecánica y bueno, algún trabajo en colaboración con el 213 en lo que es el grupo asesor conjunto entre el TC10 y el TC213 para armonización de normas. ¿Sí? Un tema más que importante para que después cuando se encuentren con normas de especificación geométrica de productos o de documentación técnica de productos, entiendan que tienen cierta armonía y que no se contradicen en lo que están requiriendo cada una de ellas. Bueno, eh, dentro de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver temas de formato de línea, acotación y vistas, ¿sí? Un poco de normas fundamentales, las particularidades de algunas especialidades, como puede ser construcciones, además de mecánica, y las especificaciones de GPS. Continuando con las normas de documentación técnica de productos, ¿sí? Las que dan formato a la documentación, nos encontramos, por ejemplo, con la 4504, ¿sí? Sobre las dimensiones. Es una, es una adopción idéntica de reciente publicación de la ISO 5457, donde encontrarán todos los formatos desde la 0 hasta la 4 con las dimensiones y bueno, como novedad tiene que ahora se aceptaría el formato A4 apaisado, cosa que antes no era así. Eh, bien, la 4505 de las escalas, donde van a encontrar escalas de reducción, escala natural y escala de ampliación eh, y los valores recomendados para cada uno de esos grupos. ¿Sí? También tendrán la norma del rótulo, ¿sí? La 4508, que será eh, en breve, ya pensemos el año próximo, reemplazada por la ISO 7200 en una adopción idéntica, donde cambiarán, entre otras dimensiones, el largo total del rótulo, ¿sí? Que por una modificación de la 4504 en lo que respecta a los márgenes que están establecidos en aquella norma, eh, hace cambiar también el rótulo y bueno, ya permite llegar a una adopción idéntica de la ISO 7200 que fue la base de la 4508, pero la 4508 tenía algunas modificaciones como ser esa distancia. Bueno, después en lo que hace a las letras 45030 y 1, ¿sí? Que dependen o se basan en la serie ISO 3098, con algunas modificaciones como las diéresis y ese tipo de cuestiones que son bien de nuestro lenguaje y no están en el lenguaje internacional o son símbolos que no se usan en el lenguaje internacional. Eh, Continuando, la 450, bueno, la 45031 es lo mismo, ya les comentaba con la 3098. 6433 ya directamente es una adopción idéntica, ¿sí? Y tiene todo lo que es el listado de partes, ¿sí? Eh, cómo indicar las referencias a las partes que componen un conjunto, cómo indicarlos en el rótulo y, bueno, y diferentes alternativas para marcar los componentes del conjunto. Por último, pero no menos importante, la ISO, la IRAM ISO 29845,
que es la reemplazante de la IRAM 4524. La IRAM 4524 tenía lo que refería a la documentación técnica, ¿sí? En lo que hace a representación, terminología y clasificación de documentación técnica específica, pero solo para mecánica. La 29845 incorpora todos los tipos de documentos que se utilizan en la especificación técnica de productos en las distintas especialidades. Pone ejemplos, muchos ejemplos de mecánica y de construcciones, y nombra ejemplos de otras especialidades que por ahí no son tan comunes y que se encuadran con algún tipo de documento de los mencionados en la 29845. ¿Sí? Ahí van a encontrar desde modelos hasta planos de detalle, este, planos de implantación, etcétera, etcétera. Mapas de red, ¿sí? Esquemas de procesos, están todos en la 29845. ¿Sí? Continuando con la estructura de la documentación técnica, tenemos lo que es la serie 4501, 4502. ¿Sí? La 4501, partes 1 y 2. La parte 1 era de método de proyección generalidades, la parte 2 de representaciones ortogonales, ¿sí? El famoso eh, método de proyección ISO-E o ISO-A, como ustedes lo habrán sentido nombrar en numerosas oportunidades, ¿sí? O el primer cuadrante y tercer cuadrante. Eh, Después, en lo que hace a la 4502, de la 20 a la 24, fueron reemplazadas por la 128.2, ¿sí? Eran normas nacionales, pasaron a ser una adopción idéntica de la IRAM ISO 128.2. Entonces, todos aquellos ejemplos que había respecto de lo que es las convenciones de las líneas, ¿sí? Para los tipos de líneas, quedaron todos condensados en una única norma y en cada uno de los anexos se van teniendo los ejemplos para cada una de las especialidades, sea mecánica, construcciones, naval y alguna otra que pueda llegar a estar por ahí. Lo mismo pasa con lo que es las convenciones de las vistas. Lo que era la 4502 de la 30 a la 50 se condensaron todos en la IRAM ISO 128.3, ¿sí? Entonces ahí tienen lo que eran los tipos de línea con sus ejemplos, ¿sí? Las prácticas no recomendadas, qué pasó, o sea, o prácticas nuevas, cómo cambiaron algunas cuestiones, ¿sí? Bueno, lo que les decía de los cortes y secciones, ¿sí? Jerarquías de líneas, bueno, vistas parciales y demás, ¿sí? Todo eso entonces se fue agrupando en dos grandes documentos, ¿sí? Y bueno, quedaron la IRAMISO 128.2, que se publicó en el 2021, igual que la 128.3, una en abril y otra en enero. Por otro lado, también aparece la IRAMISO 2553, que ya es la segunda edición de esta norma de adopción idéntica, que es de métodos de soldadura y representación de métodos de soldadura y preparación de la junta, ¿sí? Ahí están los dos métodos, el método A, método B, de representación con la línea discontinua o el método del lado opuesto, como se llama, ¿sí? Y bueno, eso está todo condensado en la 2553, una norma que está cargada de ejemplos de representación y visualización. Continuando con lo que respecta a las líneas, ¿sí? Vamos a entrar un poquito en el detalle de lo que es la 128.2, ¿sí? Que es como les comentara antes, unifica las normas de distintas disciplinas, ingeniería civil, mecánica, naval también tiene ejemplos, ¿sí? Y por ejemplo, para construcciones se establece que hay tres tipos de líneas, fina, gruesa y muy gruesa, en lo que respecta al ancho de línea, como lo llamamos en la norma. La fina las proporciones son 1, 2 y 4, ¿sí? O sea que la fina va a ser la que ustedes elijan, la gruesa va a ser el doble y la muy gruesa va a ser 4 veces ese valor. Eso para lo que hace a construcciones. En lo que es ingeniería mecánica establece solo dos
espesores de línea o anchos de línea, ¿sí? Y la proporción es 1:2, ¿sí? O sea que la gruesa será el doble de la fina, simplemente. Bueno, después en lo que hace ingeniería de construcciones, en el anexo B, van a encontrar tipos, ancho, aplicación, ¿sí? Con esta especie de tablita, donde acá pone el código de la aplicación, que en el slide siguiente van a ver que es importante tener ese valor. Y bueno, la recomendación respecto de los grupos de línea, ¿sí? Para agrupar estas medidas que aparecían acá este, en los distintos grupos de línea. Y una nota de color, un comentario para Argentina, qué tipos eh, de dispositivos de representación, cuando se hacía de forma manual, estaban comercializándose en el país, porque no se comercializaban, digamos, eh, un rotulador de 0,13 milímetros, al menos en las marcas más conocidas. Bien, en el anexo C van a encontrar directamente los ejemplos de aplicación, ¿sí? Con la denominación de la línea y la indicación de dónde se está mostrando la línea, ya que el ejemplo también tiene otros tipos de línea en el mismo, pero solamente identificadas las líneas a las que está haciendo referencia en cada una de las filas, ¿sí? En lo que hace ingeniería mecánica, estará en el anexo D de esa misma IRAM ISO 128.2, en la misma estructura. En el anexo D, tipo, ancho, aplicación, ¿sí? Ahí van a encontrar la parte este, de la tabla con la descripción de en qué caso se usa cada uno, ¿sí? Y también hay un dato más que también aparece en la otra tabla, que es en dónde van a encontrar la representación de esas líneas que se están mencionando ahí, en qué normas, en qué otras normas se utilizan esas líneas. Y bueno, lo mismo, en el anexo D, los grupos de línea, como les dije antes, una línea fina, una línea gruesa, ¿sí? Para cada uno de los grupos de línea. Y por último, en el anexo E, van a tener, igual que en el otro caso, los ejemplos, ¿sí? Para cada uno de los tipos de línea, con tipo, subtipo y el número de aplicación, el ejemplo donde la está mostrando, ¿sí? Ejemplo concreto. Continuando con la IRAM ISO 128.2, ¿sí? Entrando un poquito en el detalle de cómo se configura el código de las líneas. Tenemos por un lado el número del tipo básico de línea, en el segundo campo va a ir el número del subtipo de línea y en el tercer campo el número de aplicación de la línea, ¿sí? Ya tenemos dos caracteres para el primer campo, un carácter para el segundo y un carácter para el tercero, y son todos caracteres numéricos, ¿sí? En el tipo de línea vamos a encontrar lo que es la tabla 1 de la IRAM ISO 128.2, línea continua, línea discontinua con espacio largo, etcétera, etcétera, con la denominación que se le ha dado a cada una de ellas, ¿sí? En el subtipo de línea, que es el segunda posición de este código, van a encontrar lo que está en la tabla 2 de la 128.2, que es el ancho de las líneas, fina, gruesa o muy gruesa para el caso de construcciones y fina y gruesa para el caso de mecánica, con el código correspondiente, ¿sí? Eh, Hasta ahí iríamos, por ejemplo, que una línea 01.1 sería una línea continua fina, ¿sí? Y así se la ha denominado a lo largo de toda la norma. Y por último, el último campo de este código lo ocupa el número de aplicación de las tablas que vimos anteriormente, ¿sí? Sea del anexo eh, C o del anexo E, dependiendo de la especialidad. También, acuérdense, esa norma llega hasta el anexo G para lo que es el caso de dibujos de ingeniería naval, ¿sí? Recuerden que estos anchos de línea seguían la proporción 1 en raíz de 2, ¿sí? O sea que a cada uno de los anchos de línea se lo multiplica por 1,4142 y les va a dar el ancho de línea siguiente. Esa es la proporción que guardan estos anchos de línea y eso no se ha cambiado a lo largo de la serie de normas que van avanzando.
Bueno, continuando con la estructura de documentación técnica, la representación de las vistas que están en la IRAM ISO 128.3, ¿sí? Una adopción idéntica de la misma norma, o sea, de la ISO 128.3, que se publicó en 2021 en la versión nacional. En esta nueva norma vamos a encontrar todo lo que es representación de las vistas, también de todas las especialidades. O sea, siguiendo el mismo concepto que con la 128.2, se nucleó todo en una sola norma donde en los anexos se ponen los ejemplos para cada una de las especialidades, sea construcciones, mecánica, naval y demás. ¿Sí? Bueno, incorpora lo que es la codificación para la simbología, ¿sí? Piensen en un plano a cero de unas dimensiones muy grandes, donde ustedes van a tener los campos de referencia y cómo referenciar las vistas de detalle, por ejemplo, o las secciones y cortes en los distintos planos o en los sucesivos planos. Piensen en un plano digital que por ahí tiene muchas hojas y tienen que citarlo en alguna hoja o en algún otro documento externo particular. Bueno, esta codificación les permite hacer esas referencias y que puedan ustedes localizar fácilmente dónde hay un detalle y demás, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá para la codificación, ¿sí? Nos dice que la vista de detalle Z, ¿sí? Está en la hoja 2 del plano en el campo D5, ¿sí? Y a su vez, en el detalle, ustedes se van a encontrar que es la vista Z, que está en la escala 5 en 1 y que está representando algo que está en el plan, en la hoja 1 del campo de referencia B3 del plano, ¿sí? Entonces tienen una referencia, digamos, biunívoca, donde por un lado encuentran dónde van a encontrar la vista del detalle ampliado, a la escala que sea, y por el otro lado, cuando están en el detalle ampliado, les dice qué es lo que están viendo, ¿sí? Entonces eso les va a permitir por ahí distribuir en algún lugar un detalle que en otras oportunidades no hubiera sido tan sencillo de distribuir, ¿sí? Bueno, también tienen lo que son las prácticas anteriores que ya no las recomiendan, ¿sí? Por ejemplo, estas vistas giradas y demás, ¿sí? O la vista, el corte con caras abatidas, no sé si se acuerdan, esto era muy característico, que son prácticas anteriores que no están recomendadas. Se desalienta su uso, no están prohibidas tampoco en la norma, pero sí se desalienta su uso. La norma las reconoce, pero no alienta. Y el tema de las secciones giradas, ¿sí? Para que ustedes puedan representar sobre un mismo perfil la sección, por más compleja que ella parezca, van a encontrarse ejemplos como el que está mostrando ahí en la figura. Bien, y ahora sí llegamos a una de las normas más importantes en lo que hace a la acotación dimensional de las piezas, ¿sí? Algo que es característico de cualquier plano es que estén las dimensiones, obviamente. Y la forma de representar estas dimensiones están en la IRAM ISO 129.1. ¿Sí? Antes era la IRAM 4513, que tuvo varias versiones, ¿sí? En su versión inicial también se basaba en la ISO 129 de 1985, después se basó en la 129.1 del 2015, y en la última edición de la IRAM ISO 129.1, que es publicada en octubre del 2019, se basa en la última ISO 129.1 vigente y es una adopción idéntica. Es decir, que si ustedes acotan un plano siguiendo la IRAM ISO 129.1, están cumpliendo a su vez con la ISO 129.1 y eso les da una proyección para exportar diseños, para exportar planos, para exportar y trabajar para cualquier lugar del mundo prácticamente, que es algo que hoy es muy usual y se hizo muy masivo con el tema de la pandemia. Tienen alguna simbología de acotado, ¿sí? Los indicadores que van sin un espacio antes del valor de la cota, ¿sí? Eh,
Se redujeron algunas ambigüedades, ¿sí? El tema de la repetición, de cuántas veces se encuentra una característica acotada dentro del plano, ¿sí? Está, está más claro, ¿ok? Y bueno, aparecen algunas indicaciones especiales, ¿sí? Como ser las notas especiales por un lado, ¿sí? Para alguna aclaración distintiva, y la acotación, por ejemplo, de avellanados y- y perforaciones varias, ¿sí? Bien, continuando con la estructura de la documentación técnica, llegamos a lo que son las normas de especificación geométrica de productos, ¿sí? Esto es todo un mundo porque no solo tiene lo que son las tolerancias geométricas, ¿sí? Sino que también contempla, obviamente, tolerancias dimensionales asociadas con esas tolerancias geométricas, ¿sí? Especificaciones de materiales, calidades superficiales o textura, y no se queda ahí, sino que avanza también sobre la forma de medición de esas tolerancias geométricas, y aún más allá llegamos hasta el extremo de definir cuáles son las funciones para asociar lo que estamos midiendo con sistemas de medición automática, los errores, las incertidumbres y algunas cuestiones más que la verdad que las tornan un grupo de normas muy interesantes, porque no se queda solo con la tolerancia geométrica, de decir, bueno, vamos a medir la planitud, la perpendicularidad y demás, sino que avanza mucho más allá. Bueno, las etapas de las especificaciones en un diseño, ¿sí? Empiezan con lo que es la propuesta de diseño por parte del diseñador, ¿sí? El diseñador está haciendo referencia a una posición en una empresa y no a una profesión, ¿ok? Eh, y bueno, y dice, o sea, acá arranca con la función, porque la pieza debe ser funcional y el diseño de un producto se realiza desde el aspecto funcional, ¿sí? Todos los requisitos tienen que ver con el funcionamiento correcto y seguro de ese componente o de ese conjunto o de esa pieza. Y la acotación y el tolerado va de la mano de esto, ¿sí? Está referido a su función. No ponemos tolerancia para que la cota se vea bonita o porque es obligatorio o por lo que sea. Sí, hay que tolerar las piezas, porque todos sabemos que no se puede hacer una construcción ideal como es la propuesta de diseño o la intención de diseño. La intención de diseño se hace a partir de una pieza ideal, ¿ok? El diseñador especifica a través de un dibujo que lo hace de forma perfecta, llamémoslo. La pieza es perfecta funcionalmente, y así es como lo hace. Esa pieza pasa a producción, se fabricará y se transformará en una pieza real, ¿sí? Con las diferencias que pueda llegar a tener. Esa pieza real pasará por un proceso de inspección y se transformará en lo que es una pieza comprobada, ¿sí? Si cumplió con la especificación o con la intención del diseño que está plasmada en un dibujo, eh, si cumplió con esto, será una pieza que está comprobada, validada y útil y que va a cumplir con su función. Y si no cumple con esto, será una pieza que o habrá que trabajar en algunos casos o habrá que descartar en otros. En todas las normas de, de especificación geométrica de producto se van a encontrar con un modelo de matriz como que se está proyectando acá, ¿sí? Donde por un lado tienen los que son los eslabones de la cadena, ¿sí? Que van a ver que en los eslabones A, por ejemplo, tienen símbolos de indicaciones, y en el eslabón G tienen la calibración, entonces va pasando por todas las etapas, ¿sí? O por todas las características que son necesarias para la especificación, la correcta especificación geométrica de producto y su comprobación, como vimos anteriormente, ¿sí? Y por el otro lado tendrán cada una de las características que están contempladas, ¿sí? La dimensión, la distancia, forma, orientación, posición, perfil de rugosidad superficial de área, imperfecciones superficiales y demás, ¿sí? En cada norma verán que están marcadas las celdas que están alcanzadas por la norma a la que se refiera, ¿sí? Ahí hay algunos ejemplos que están mencionados aquí abajo, ¿sí? Por ejemplo, la 14253
La ISO 14253, nosotros tenemos la adopción idéntica, la IRAM ISO 14253 parte 1 se va a publicar sobre el final de este año o en breve ya, en próximo mes, y la parte 2 se estará publicando sobre fin de año o el año próximo. Hablamos de diciembre de 2022 o primeros meses del 2023. Si cuando están habituados a las normas de especificación geométrica de producto, GPS, van a ir directamente a esta tabla que está en los últimos anexos de la norma y van a poder ver directamente si es lo que ustedes están buscando o no, simplemente viendo esta matriz porque los va a orientar a los eslabones que están cubiertos por esa norma.